Good morning, everyone. Thank you for joining us on our second session of today for a virtual parent conference. Today, or this afternoon, we are talking about the importance of parent engagement. And we have our presenter from Del Rio San Felipe, or San Felipe del Rio CISD, Miss Ruby Adams. I'm going to read a little bit about Miss Ruby Adams in case you don't know her. So Miss Adams was born and raised in Uvalde, Texas, and taught school in Carrizo Springs before making it to Del Rio and making Del Rio her home. She earned a bachelor's degree from Texas State University in communication and a master's degree from Sul Ross State University in school administration. She has served as a middle school and high school teacher, assistant principal, and principal at elementary and secondary schools, where she has been recognized as both teacher and principal of the year. Ms. Adams is currently the San Felipe del Rio CISD Director of Federal and State Programs and leads all ESSA title programs, including McKinney-Vento and Foster Family and Community Engagement, Adult Education, and the Migrant Education Program. Ms. Adams has devoted 30 years in education, serving students and families, and a huge advocate for sharing tips and training on how to improve family communication, helping our children and parents succeed in school and beyond. Thank you so much, Ms. Adams, for presenting today to us today. So I will share the screen with you. All righty. Well, thank you so much, Ms. Monica and Region 15 for this great opportunity to be able to present for our parents and our staff that are here. Is there anyone that would like the presentation in Spanish, or is everybody okay with English, or do we want a combination of both? Okay, I know that Ms. Xiomara Cruz, I see. Xiomara, ¿usted quiere la presentación en español o en inglés? Okay, I'm going to go ahead and get started. And I know Ms. Xiomara is one of our parents. And so we will do our presentation in both English and Spanish. Okay, let me go ahead. Can everybody see? Can you give me a thumbs up if you can see this screen? Awesome. Okay. So our presentation today is going to be about parents being our children's biggest cheerleader. So esta presentación va a ser para los padres porque nosotros como padres somos los más grandes animadoras para nuestros estudiantes, nuestros hijos. So, como dijo la señora Ms. Mónica, yo fui una maestra, fui asistente principal, directora, soy hija, hermana, tía, amiga, pero mi más grande orgullo es ser un padre. So, as Ms. Monica said, I am a teacher at heart. I was an assistant principal, a principal. I'm the director of federal programs. I'm a daughter, a sister, an aunt, a friend, but my biggest joy is being a mother, being a parent. So today we're going to talk about how can we be our children's biggest advocate? How can we be their biggest cheerleader? Hoy vamos a platicar cómo podemos hacer nuestros hijos más grande y mayor animadora, ¿ok? So, vamos a empezar. Let me see. I think I may have to stop share. Let me go to another one. There we go. Okay, so today we're going to talk about, vamos a hablar ahora mirando en el futuro. We're going to talk about looking into the future. Vamos a hablar de cómo nuestros hijos van a tener una mejor vida si tienen el apoyo de nuestros padres, how our children will have a better life with parent support, how children learn from their environment, how we parents are our child's first teacher,
how we can help our children at home, how we can help our children at school, the importance of the communication, and what are we going to do starting today. So vamos a platicar hoy en el futuro de nuestros niños, cómo queremos que nuestros hijos tengan una mejor vida, como nosotros somos los primeros padres de nuestros hijos, apoyando los niños que tenemos en la casa, en la escuela, y qué importante es la comunicación y lo que vamos a hacer empezando a hoy. Porque acuérdense que nosotros queremos que nuestros hijos tengan una mejor vida de la que tenemos nosotros. So, ¿qué es el futuro que miramos para nuestros niños? Vamos a platicar un poquito. Voy a mirar las que tenemos aquí en la audiencia. Vamos a platicar un poquito. Miss Mónica, estás aquí. You are here. So we're going to share a little bit about what future do you see for your children? So vamos a platicar un poquito. So, Miss Mónica, what future do you see for your children? I just want them to be happy. So for me, it doesn't matter what career they choose as long as they're happy. So as a parent, I just want to help my kids pick something that they love to do. And if that's being like my oldest son wants to be a football player and then a dog catcher, either way he goes, I will support as long as he's happy. So nomás los quiero ver feliz, donde ellos quieran, pero yo los trato de ayudar, whatever they decide. Okay, thank you for sharing, Miss Mónica. ¿Alguien más quiere platicar? ¿Qué es el futuro? ¿Qué es lo que quieren ustedes, sus hijos? Ok, pues vamos a seguir. Claro que nosotros queremos que nuestros hijos tengan una mejor vida de la vida que nosotros tuvimos cuando estábamos creciendo. We as parents, I think, can all agree that we want our children to have a better life than what we had growing up. We want our children to have a better job, a better education, to be productive members of society, to be financially stable, and to be independent, own their own home, own their own business. So como padres, nosotros queremos que nuestros hijos tengan un buen trabajo, una carrera, que tengan educación, que tengan su propio negocio, su propia casa, todas estas cosas que a lo mejor nosotros como padres no pudimos tener en nuestras vidas. So vamos a platicar cómo podemos hacer esas cosas y cómo apoyar a nuestros hijos. So of course, we're going to talk about all of these things here. So did you know that children learn from their environment? ¿Sabían ustedes que nuestros hijos van a aprender todo de lo que miran? Si miran la foto aquí, los niños oyen todo. Los van a hacer las cosas que hacemos nosotros, ellos también lo van a hacer. So nosotros como padres tenemos que darles un buen ejemplo. So our children, we know that they hear everything. Okay, they will mimic everything that we do. So then we as parents need to set a really good example for them. Okay, so vamos a hablar, children learn from their environment. Los niños aprenden de las cosas que miran, los objetos, las cosas que miran en las casas, en la escuela. Our children learn from everything that they're exposed to. Our children learn from experiences. Nuestros hijos aprenden de las experiencias que viven, en que sean las experiencias positivas, negativas, van a aprender de todo. So our children will learn from experiences, if they're positive, if they're negative, they're going to learn from everything. Claro que nuestros hijos van a vivir una mejor vida si hay ese apoyo de amor, de respeto en la casa. Our children will thrive in an environment if there's love, if there's respect for one another. We also have to remember that all of our children learn in different ways. También tenemos que saber que nuestros niños no todos aprenden en la misma manera. Muchas veces como padres decimos, pues mi otro hijo no tenía ese problema, o comparamos si tenemos varios hijos. Sometimes when we have
several children, we compare them and we'll say, well, my other child did this and my other child did that. But we have to remember that every child is different. Cada niño es diferente y cada niño va a aprender en diferentes maneras. So we really need to remember that. Children have a curiosity for learning. Los niños quieren aprender, van a preguntar muchas preguntas porque quieren aprender. So, las cosas que tengas en la casa, si te preguntan algo, siempre dale una respuesta positiva. So whatever experiences they have at their home, you have at home, turn that as a learning opportunity for your children, because remember, our children will learn from their environment. Okay, did you know, okay, that parents are our child's first teacher? Okay, ¿sabían ustedes que nosotros como padres somos nuestros hijos primer maestra o maestro? Our children begin learning from us at a very, very young age. Nuestros hijos empiezan a aprender de nosotros desde que están bien chiquitos. Lo que hacemos nosotros van a hacer ellos. So whatever we do, our children will do. So here you see a picture of a mother that's teaching the child, a young child, to cook. Aquí tenemos una foto donde está una mamá con la niña cocinando. Todas estas cosas están aprendiendo en la casa porque nosotros somos los primeros maestros de los niños de nosotros. Always remember that we are our child's first teacher. Los enseñamos a nuestros hijos a caminar, a hablar. We teach our children to walk, to speak. So remember that always, whatever we do, our children are going to learn from us because we are their first teacher. So siempre acordarlos que lo que hacemos en la casa, los niños van a aprender porque somos la primer maestra o maestro de nuestros hijos. So aprendiendo, learning begins in the home. Empieza en la casa. So, ¿qué son unas cosas que podemos hacer en nuestra casa? Okay, so no voy a leer todas porque aquí pueden ustedes mirar, pero I'm not going to read everything because you can see some of the suggestions that we have here. Okay, pero siempre está presente con tu niño. Be present with your child. Ponga tiempo para hablar con ellos. Yo sé que en veces tenemos trabajo, cocinar, limpiar. I know sometimes our time is very busy because we have to cook, we have to clean, we have to work, but we need to set aside time every single day for our children. Habla con ellos, escucha lo que te tengan que decir. Also, ask your child open-ended questions. Pregúntale a los niños, por ejemplo, cuando vaya a levantarlos de la escuela, pregúntale preguntas como que puedan discutir, que se va a abrir la plática. Si le preguntamos, ¿cómo te fue en la escuela hoy? Te van a contestar bien con una palabra. So if you ask your child a closed question, for example, if you said, how was school today? You're more than likely going to get a closed response with, it was fine, good. Mejor pregúntele, ¿qué cosas hiciste en la escuela hoy? What are some things that you did in school today? And then that will open the conversation. Si preguntas así, entonces ya te van a platicar más cosas. También es muy importante que los escúchenos. It's very important that we listen to our children. Muchas veces tienen una historia que platicarlos, a lo mejor algo que les pasó en la escuela. Sometimes they have a story that they want to share with us that happened at school, and they're really excited to share. Tenemos que escucharlos, que dejarlos que platiquen todo. Do not interrupt them. También tenemos que advocate for our child. Tenemos que estar allí cuando cosas pasan en la escuela. Tenemos que ir a presentarlos y hablar por nuestros niños. Discuss expectations. Spend time together with your child. Tome tiempo para estar con su niño. Y no tiene que ser algo muy grande.
You can spend time with your child, like we said earlier, maybe cooking. Puede tomar tiempo con su niño a lo mejor cuando está cocinando, a lo mejor cuando se va afuera to garden, cuando va afuera a regar las plantas, puede decirle a su niño o a su niña, Alejandra, ven conmigo. Y ahí donde estás afuera, there where you are outside, you can spend those 5, 10 minutes talking. Cuando estamos afuera regando las matas o algo, pueden platicar las cosas que están pasando, lo que va a pasar esta semana. Y es nomás 5, 10 minutos que están de una cosa que ya iban a hacer. So spend time with your child, whether it's cooking or gardening, things that you were already going to do, but involve your child with them. Be a role model. Tenemos que ser un buen ejemplo para nuestros niños. We have to model positive behavior. Tenemos que portarlos positivos porque nuestros niños van a mirar las cosas que nosotros hacemos. So we have to model this positive behavior. Cuando vamos a una tienda, por ejemplo, no sé si le ha pasado en veces cuando vas a una tienda, so maybe an example is when you go to a store and the cashier accidentally gives you $5 extra. Okay. A lo mejor cuando van a la tienda y la cajera le da $5 de más, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar ese dinero, pues lo vamos a embolsar. Okay. Are we going to get that $5 and put it in our pocket? Okay. Or are we going to return it? O en vez de embolsarlos esos $5, vamos a decir a la cajera, mira señora, usted me dio $5 de más. Nuestros niños van mirando todas estas cosas que estamos haciendo. Our children are learning everything that they see from us. So very important that we model this positive behavior. Use everyday home items to enhance learning. Ahí en la casa tenemos muchas cosas que podemos ayudar a nuestros hijos para aprender. For example, if our children are young, si están chiquitos como en pre-K o de 3, 4, 5 años, if our children are maybe in pre-K, 3, 4, 5 years old, we have items here at our house. Podemos, a lo mejor están comiendo Fruit Loops, postostes en la mañana, puedes decir, vamos a ir, este es el verde, este es el amarillo. So ahí van aprendiendo los colores, pueden contarlos también. So even if you have like Fruit Loops at the house, you can count the number of cereal that you have, the colors that you have at the house. So you don't have to go out and buy any special curriculum or programs. No tienes que ir a comprar o nada de eso. Ahí mismo en la casa hay cosas donde nuestros hijos pueden aprender. On road trips, play some games. Cuando vayan en viajes, si van a ir a una cita de doctor o van a ir a la playa, if you're going to go on a road trip, maybe to a doctor's office or to the beach, play a game. We have the letter game. This is a game or once upon a time. And I remember playing the letter game with my child. And it was very simple. It was, we would start with the alphabet and we would say, and this is just learning vocabulary. Cuando íbamos en viajes, yo iba con mi niña y jugábamos el juego de las letras y palabras con las letras. So for example, I would say the letter A, and I would say apple. And then let's say I would go to Elizabeth, and Elizabeth would say another word that begins with A. And then Elizabeth would say apricot. So entonces yo empiezo con una palabra que empieza con la letra A. Yo digo A, y puede ser en inglés o en español, y lo A sigue así. Y los niños van aprendiendo cosas nuevas, porque si les dices una palabra que no saben, van a decir, mami, ¿qué es eso? Y ahí agarra la oportunidad de explicar qué es esa palabra. So there you can introduce new words. A child may not know what an apricot is. And that's when you would take the opportunity to say, oh, an apricot is a
fruit and it looks like this and it's this color. So hay muchos juegos que puedes hacer y al mismo tiempo van platicando. At the same time, you are communicating, you are talking to them. And they love that. Los niños les encanta eso porque van hablando con ustedes. También pueden ser el once upon a time. Y eso también está bien curioso porque puede empezar como que once upon a time, there was a girl named Nora. And Nora was a beautiful princess. Y luego la otra persona would add to that. Y ahí seguía la historia. So puede decir, una vez estaba una princesa hermosa que se llamaba Nora. Y luego la otra persona le ponía más a esa historia. Y para cuando menos saben, en 15, 20 minutos, ya hicieron toda una historia. So before you know it, you have a story that had a beginning, a middle, and an end. Okay, so estos son unos juegos nomás que pueden jugar en los viajes. A este punto, ¿alguien tiene un comentario? At this point, does anybody have a comment or a question? No? Okay, entonces voy a seguir. Children learn what parents teach them. Platicamos ya un poquito de esto, que los niños aprenden lo que nosotros padres les enseñamos. So it's important to model positive behavior, and that begins with language, and that begins with how we interact with others, both in private and in public. So ya hablamos un poquito de esto, de cómo nuestros hijos van a aprender la idioma que nosotros como padres usamos. Si yo hablo correcto, si yo siempre hablo positivo con la gente, con los vecinos, con las tiendas, en la casa o en público, ese comportamiento que yo tengo, mi hijo o mi hija va a aprender de eso. Also, we need to promote independence. We need to provide opportunities for our children to make their own choices and to problem solve. I know sometimes we as parents want to be, run to the rescue, but we need to promote independence and let them make their own choices and solve their own problems. Tenemos que dejar que nuestros niños, los problemas que les vienen, que ellos mismos puedan decir, ay, pues, ¿cómo le voy a hacer? O darles opciones también, porque yo sé como padres, cuando un niño tiene un problema de volada como padre, pues ya como que nace nosotros que queremos ir de volada a ayudarlos, pero tenemos que dejar que nuestros niños aprendan también cómo su tiempo, cómo le van a hacer con su tiempo, qué son las cosas que son más importantes, especialmente cuando ya vayan en escuela secundaria, si van a trabajar o si van a estudiar o están en unos equipos. Especially when our children are a little bit older and they go to secondary schools, middle school or high school, we need to learn to teach them to manage their time, whether it's with schoolwork, homework, practices. They need to learn how to prioritize what is more important. Is it more important for me to play my game, or is it more important for me to do my homework? So we need to really promote this independence. También como padres tenemos que enseñarle a nuestros niños positive character traits, cosas de uno mismo. Cuando las cosas no lo salen bien, pues no decir, pues ni modo. No, tenemos que decirles, pues, mijo, cuando uno se cae, se levanta y sigue. So we need to promote perseverance, to not give up when things go bad. What have we always been taught? If we fall, we get right back up. So we need to teach that to our children as well. We need to learn to teach our children to be reliable. También enseñarle a nuestros hijos, si tienen un trabajo o cuando van a la escuela, que lleguen a tiempo, que no lleguen tarde, que sean responsables. Si dicen que van a hacer algo, pues que lo hagan. We need to teach our children to be on time. If they have a job or to school or, a meeting, for them to be on time, to be responsible, to do what they say they're going to do.
También, we need to teach our children to be kind. Que seamos buenos con la gente. We need to be nice to people. And again, we're going to set that example. Hablar bien con la gente, y nosotros como padres somos ese ejemplo. We need to show gratitude, dar gracias por las cosas que tenemos. We need to show our kids that we need to be thankful for everything that we have. And then compassion, put yourself in somebody else's situation. Tenemos que enseñar a nuestros niños compasión. ¿Cómo está otra gente que no tienen las cosas que nosotros tenemos? Y que miren esas cosas. A lo mejor, sometimes you might want to volunteer, y que miren gente que está pobre, gente que no tiene luz, ahorita que no tienen aire frío, o que no tienen comida o no tienen dónde vivir. Llévenselo con ustedes para que miren esas cosas. For compassion, if you volunteer, or a family who doesn't have electricity, or right now doesn't have cool air, or doesn't have food, so that they can put themselves in somebody else's shoes and have compassion for these other families. Okay, seguimos. Set high expectations for our children. Okay, so para nuestros hijos tenemos que poner las metas grandes. Siempre cuando hables con los niños, when you talk to your children, beginning in kinder, empezando en kinder, decir, no cuando, no vamos a decir, pues si gradas de la escuela. No vamos a decir si gradas de la escuela. Siempre vamos a ser positivo. Cuando grades de la escuela, cuando grades del colegio, cuando tengas ese trabajo de doctora o de maestra. So we're going to set high expectations for our children, not when you speak with them, well, when you graduate from if you graduate from high school. It's not if you graduate from high school, it's when you graduate from high school. And this is instilled in them. Eso es algo que ya se les va a quedar en las mentes de los niños, como que no tienen una opción. Yo tengo una niña que apenas graduó de la escuela y siempre me iba dicho, ella no pensaba que tenía opción si iba a ir al colegio o no, porque yo siempre le decía, when you go to college. So, es muy importante que desde que están en kinder hablen positivo con ellos para que ellos miren un futuro. It's so important for us to have this conversation with them and use this language, because they start seeing this in their future and they see that it's a possibility. Like, you're right, mom, dad, grandma, I'm going to go to high school and I'm going to graduate, and I'm going to go to college and I'm going to graduate. So very important to set high expectations for our children. Okay, so ¿qué son las cosas que podemos hacer? What are the things that we can help do for our children at school? Okay, ya sabemos, aprendimos las cosas que podemos hacer en la casa. So we discussed the things that we can do at home. So now, what are some of the things that we can do at home? Okay, so does somebody have any suggestions? What do you think we can do at school? Go over the parent handbook at the school so that I know what is expected as me as a parent and what's expected of my child to know. Okay, very good. Dice la señora Mónica que platíquenos, hay un libro en la escuela que dice las cosas que se permiten en la escuela, que discutan estos con sus niños. Okay. ¿Alguien más que creen que pueden hacer en la escuela para apoyar a sus hijos? What are some things that you think you can do at school to help your children? Okay, vamos a seguir. So, estas son unas cosas que podemos hacer. So these are some of the things that we can do at school. Ya sabemos, we already know, check our child's attendance and grades. Siempre miren, están faltando en la escuela, que son los grados.
porque cuando los niños llegan como ya en secundaria, en middle school y high school, ¿qué tantas veces los traen el report card? No lo traen el report card, ¿verdad? Donde están las grados, las faltas. Entonces nosotros como padres tenemos que mirar. Yo sé que siempre tenemos que mirar, ¿por qué fallaste 5 veces? O ¿por qué tienes una C? So we need to ask, why are we, have you been absent 5 times in first period? Why do you have a C in this class? Tienen que siempre mirar eso porque nuestros niños no siempre los traen esos reportes a la casa. Our children don't always bring us these report cards to the house. Okay, hold our children accountable. Cuando nuestros hijos hacen algo, no podemos hacer excusas por ellos. Si hicieron algo en la escuela que no está de acuerdo y les van a dar consecuencias, a lo mejor detention o algo, tenemos que dejar que esas cosas pasen porque así van a aprender. Okay, so we need to help our children be accountable. And then you're going to see the rest there. I think I'm running out of time, Ms. Monica. What's my time? No, am I good? Well, it depends. We're halfway through. I mean, well, like 11. We're at 11:30. 11:30. Yeah. Okay, so good. I am good on time then. All right, so use positive reinforcements. Todos nosotros queremos saber cuando estamos haciendo algo bien. Si un niño trajo una notita para la casa, apóyenlo. Y, ay, bravo, que hiciste algo bien, Virginia. A lo mejor vamos a comerlos un cono, vamos a comprar un cono. Even if it's something as simple as somebody brought, a good grade home, take them. It doesn't have to be a big prize. You could say, you know what, let's go get an ice cream cone. Or even just a pat on the back or something to tell them that you did great. We as adults like to hear when we do good, right? So imagine with our children. Si nosotros como adultos queremos ese apoyo, que alguien nos diga, ay, qué bien, Mónica, qué bien, Mary, hiciste muy bien. Imagínense los niños, ellos también quieren saber que hicieron algo bien y van a estar bien orgullosos. They're going to be very happy and proud para traerte esas notitas para la casa. Cuando tengan eventos en la escuela, juntas de padres, muy importante que vayan. It is so important to attend school events and parent meetings. It is, and I'm going to show you here in a little video on what it means to our child, that they see us there in the audience, or they know that we're at the counselor's office. Ahorita les voy a enseñar un video con la importancia que nuestros niños saben que ahí está mami mirándome donde voy a cantar o ahí en la junta con los consejeros, saben que ahí estamos. Es muy importante que vayan a todas estas juntas y eventos. Hagan citas con los maestros si algo no está bien o tienen preguntas o if you have questions or something's not well, set up a parent-teacher conference. Volunteer, que si puedes ayudar a la escuela, ponte en la lista. Si ya no tienen WhatsApp or Class Dojo, ahora el mundo es muy diferente. We need to keep up with the times. The world that we live in right now is so different. Now we communicate through WhatsApp, Class Dojo, Facebook, Zoom. Mira lo que estamos haciendo ahorita. Estamos entrenando por Facebook, por Zoom. Okay, todo es muy diferente. Okay, so vamos a aprender esas cosas. Antes de COVID, ¿quién sabía de Zoom? Before COVID, we didn't know what Zoom was, menos como usarlo, even like how to use it. So keep up with the times. Que ya hablamos de talk to your child, ya hablamos de qué importante es de hablar con nuestros hijos. Check the backpacks, mira a las mochilas, especialmente a los más chiquitos que otras mandaron para la casa. Especially our younger children, look to see what notes the teacher sent home. I know sometimes they have like a star system or a behavior system. Yo sé que en veces las maestras en veces mandan unas
formas donde tienen estrellitas porque cómo se portaron y todo eso. So, revisen las mochilas en la casa todos los días. Leen con sus niños, especialmente los niños que están más chiquitos. If it's applicable, like for younger children, read with your child. That is something that will take us 10 minutes. I know as a mother, when my child was younger, every day at 7 o'clock, no matter what I was doing, from 7 to 7:15, we were going to read a book. So cuando mi niña estaba más chica, todos los días, no le hace qué estaba haciendo, si estaba cocinando o lavando, a las 7, de las 7:15, íbamos a leer un libro. So todos los días, si pueden, lean con los niños. Ayúdales con la tarea. Y si no puedes, pues entonces habla a la escuela, pregunten cómo pueden ir a tutorials o cómo pueden hablar con la maestra para que se queden después de escuela o antes de escuela. Yo sé que lo más grande que están, lo más difícil que están los clases. Help with your child with their homework. And if you don't understand the homework, because I know it's difficult, you know, the older they get, their homework is more difficult. It reminds me of the show, Are You Smarter Than a Fifth Grader? You know, that homework is difficult. So if you don't understand the homework, then seek help for your child. You know, ask for a conference or ask for tutorials, meet with the counselor. So this one, voy a enseñar un video. Un video, sí, bien simple, pero miraron como el niño, it's a video, short TikTok video, but did you see the child's behavior when they were walking in? Sí, miraron cuando entró el niño, estaba triste. ¿Por qué estaba triste? Why was the child sad? ¿Por qué estaba triste cuando entró el niño a la graduación? He thought nobody was there for him. Very good. Porque pensaba que no estaba nadie ahí, y ese es un niño que apenas graduó de kinder. Y luego yo también, Mrs. Adams, quería decir yo que hay veces que un niño, pues todo el tiempo, yo fui maestra, pero trabajan bastante duro los niños en la escuela. Desde el principio que están chiquitos, trabajan muy duro y luego es una graduación para él. Y yo creo que piensa todo este trabajo para nada, que no viene mi mamá ni mi papá. Estaba como él muy contento que miró a su mamá o sus papás. Eso es muy importante ir a las escuelas y enseñarles que está uno ahí por ellos, hasta ir a comer con ellos también está bien, Ay, gracias, señora Lucero. Es muy importante, como dice la señora Lucero, que si pueden ir a comer con nuestros niños o a un evento así bien grande. Mira, el niño andaba bien triste porque pensaba, nadie está aquí para apoyarme, a nadie le importo. Y ya cuando los miró, como que, wow, ya hasta más se sentó más bien porque ya miró que tenía ese apoyo ahí. So very important, this child was very sad. And you can see the facial expression, the body expression, how sad they were because they thought, nobody is here to help me, to support me. But once they saw the support there, their whole demeanor changed. They sat up, they smiled, and it totally made their day. So be present for your child because it matters. So importante que estar presente para nuestros niños, porque sí es importante, cuenta para nuestros niños. Okay, so, ¿por qué es muy importante la comunicación? Vamos a hablar ahorita de comunicación. Cuando los niños, los padres y la escuela trabajan juntos, el estudiante va a ser el star student.
Okay, si mira ahí, es el triangle donde aquí están los padres, aquí están los maestros, y lo que tenemos en común es que queremos que nuestro estudiante sea algo grande en la vida. So it's so important that, as you can see, you have the parents on one side, you have the teachers on the other side, and what's in the middle? That star student. Okay, so when teachers and parents work together, students can reach for the stars. Yo siempre he dicho, cuando hablo con padres, que un ejemplo que uso, que los padres y los maestros o la escuela tenemos que estar en el mismo equipo. So I've always said that parents and the school, we have to be on the same team. Por ejemplo, no puede ser que los padres van a ser Dallas Cowboys y los maestros van a ser Washington Redskins. Porque si están contra uno a otro, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser un clash, ¿verdad? So los dos tenemos que ser Dallas Cowboys o los dos tenemos que ser Washington Redskins. So I know it's a silly example, but I always say, you know, we can't have the parent be Dallas Cowboys, you know, teachers be Washington Redskins, because what happens? You clash. So we both have to be Dallas Cowboys or Washington Redskins. So, ya vamos a terminar. So, empezando hoy, okay, ¿qué son unas cosas que van a decir ustedes cuando empiece la escuela este año o empezando hoy? ¿Qué son unas cosas que voy a hacer? So, aquí están nomás unos ejemplos. So, beginning today, we are at the end of our presentation. What are some things that you're going to say, you know what, starting today or starting this school year, these are the things that I'm going to do. So here are some examples. Set 5 minutes aside every day to talk to my child individually. And I think the key word here is individually, especially if you have more than one child, because everybody wants that one-to-one attention. Check their backpacks when school starts. Contact the teacher, you know, to see, you know, the grades, their attendance, their behavior. Praise the child when they're doing something well. You know, hug them. Tell them that you love them. You know, that is so important. And it's something that we hear so many times that parents say, well, you know, my parents never hugged me, or my parents never told me they love me. So I don't know how to do it, or I don't do it for my kids because they know I love them. You know, we hear that so much, but remember that we have to break that cycle. So, estas son unas cosas que podemos hacer empezando hoy, empezando este año escolar. Todos los días vamos a hablar con nuestros niños, pero es importante que háblenos con ellos uno a uno, especialmente si hay 2, 3 niños, porque cada quien quiere esa atención, nomás tú y tu hijo, en que sean 5 minutos diario. Cuando empiece la escuela, revisar la mochila, por tarea, por notas de la escuela, hablar con la escuela para hacer una cita con la maestra para revisar los grados, las faltas, el comportamiento. Cuando el niño hace algo, hasta en la casa, a lo mejor el niño, usted no le platicó, pero solo el niño fue y lavó los trastes, o el niño sacó la basura en que nadie le dijo. Dile, ay, qué bueno, Xiomara, que lavaste los trastes, gracias. Abrázalos, diles que los quieres. Muchas veces oímos que dicen, pues a mí mi mamá y mi papá nunca me abrazó, nunca me dijo que me quería. Yo no sé cómo hacer eso, pero nosotros mismos tenemos que cambiar esa forma de pensar, porque todos necesitamos ese abrazo, alguien que los diga, I love you, que te quiero. Okay? So, esas son unas cosas. Ahorita vamos a platicar, piensen en esas cosas porque les voy a preguntar, pero aquí quiero darle las gracias por todo lo que están aquí haciendo por nuestros hijos. Seamos, acuérdese, los mejores cheerleaders. Si
a nosotros no apoyamos nuestros hijos, ¿quién los va a apoyar? Okay, y aquí van a mirar que yo sé que en veces tenemos miedo, but I know sometimes, we're scared to let our children go. Okay, cuando aquí está la foto de arriba, cuando mi niña me dijo que iba a ser cheerleader, como que me quiso dar un ataque. When I found out my daughter was going to be a cheerleader, I was so scared because she's the one they throw up in the air. But you have to learn to let go and be supportive for them. So tenemos que apoyar nuestros niños, tenemos que ser las biggest cheerleaders de nuestros hijos, porque acuérdense que si nosotros no apoyamos a nuestros niños, ¿quién los va a apoyar? So, ahora vamos a hablar. Let me see. Vamos a hablar de qué son cosas que ustedes van a hacer este año. What are some things that you're going to do so that you too can be your child's biggest cheerleader? ¿Qué son cosas que van a hacer ustedes para que ustedes mismos sean los más grandes apoyos? What are some things you're going to do? I am going to set time aside to do one-on-one with them. I have 3 children, and sometimes we live in a go, 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 like work. I have to go to work. I have school. The kids have all this stuff, but just spend time with them individually and hugging them and asking them questions and so on. Just spending time with them individually this year. I want to focus on that. Okay, thank you, Miss Mónica. Dice la señora Mónica que ella quiere hablar con sus niños uno a uno, a pasar más tiempo con ellos, abrazarlos y decirle que los quiere. Gracias, es tan importante. ¿Alguien más? Miss Adams, yo iba a decir que pues yo tengo nietos, ya mis hijos ya están grandes, pero yo me encanta leer con mis nietos y a ellos también, y también hay veces que ponemos como un show que hacemos la voz del gato o lo que sea y nos encanta, me encanta leer con ellos. Y me gusta que hay muchos libros en español y en inglés. Y también le iba a decir que cuando estábamos chiquitos, mi mamá hablaba nomás puro español, pero ella somos 5 nosotros, ella nos ayudaba con la tarea y nosotros le enseñamos cómo leer inglés. So mi mamá con ayudarnos con la tarea, aunque no sabía ella inglés o sabía cómo leer, nosotros se lo leíamos y ella nos decía en español cómo hacer la tarea, ¿verdad? Y luego en eso también mi mamá se enseñó a leer y hablar en inglés. No perfecto, pero sí se enseñó. Eso pienso yo que es muy buena oportunidad para también los papás que también aprendan, que a moverse adelante, So true, gracias, Miss Virginia. Mi mamá también igual, mi mamá no hablaba nada de inglés, fue a la escuela nomás hasta el 3er grado y ahora puede comunicarse, no muy perfecto, pero sí puede comunicarse con las llamadas, hasta leer un poquito y así aprendió de poquito a poquito leyendo los libros de inglés. Gracias por sharing. ¿Alguien más? Bueno, lo que yo tengo mucho tiempo, bueno, ya años haciendo con mi hija, porque mi hija menor tiene dislexia y ella miraba las letras al revés y no podía leer. Y tenía que practicar mucho eso de la lectura. Y yo le dije una pequeña mentirita que yo no podía dormir si ella no me leía un libro. Entonces cada noche ella iba a leerme un libro porque si no su mamá no iba a dormir. Y me leía según ella de primero, los primeros años que fue primero y así, ¿verdad? Y kinder, ella me leía, pero los dibujitos que miraba. Y ahora ella este año 3º que pasó, ya pasó su test de lectura.
Bravo, Y bravo. seguimos todavía en lo mismo. Le digo, es que si tú no me lees el libro, yo no me puedo dormir, tú sabes. Y entonces seguimos practicando la lectura. Siempre le he dicho eso. Excelente, excelente, Xiomara. Y mi flaquita ya sabe hacer tortillas de harina porque ella siempre me ha ayudado a hacer, según ella, cocinar. Y platicar con ella y pasar tiempo con ella. Pues yo tengo todo el tiempo para pasar con ella. Yo creo que lo que menos quieren las secretarias de la Lonnie Green y las maestras es que yo vaya allá a la escuela porque voy todos los días. Bueno, el año pasado que no se pudo, ¿verdad? Por el COVID, pero siempre he ido a comer todos los años, todos los días a lunch. Y Yo eso creo es van de decir, ay, que ya no vengas. no, Ya. no, y eso es tan importante, Xiomara, porque cuando ellas crezcan se van a acordar de estas cosas que tú siempre estuviste ahí para apoyarlas. Mis Ornelas dijo que ya me iba a dar un cuartito con una cama ahí a mí. Le dije, bueno, pero en eso se vino el COVID y ya no me dieron mi cuartito. Pero yo creo vamos a empezar este año otra vez a ganarme mi cuartito ahí con mi cama. Okay, pues entonces, I want to just thank you. I want to thank Region 15 for this wonderful opportunity. I want to thank all of our parents that are here. Quiero darle las gracias a Region 15 por invitarme a platicar con ustedes hoy, a todos los padres que estuvieron aquí apoyándolos. Yo estoy aquí en Del Río, saben dónde están. Estoy aquí para servirles en todo lo que ustedes necesiten, los padres. Aquí, como se dice, mi casa es su casa. So thank you, everyone. I'm here in Del Rio, Texas, Federal Programs Department. I'm here to serve you. And as we say, my house is your house. And remember, we are our child's biggest cheerleader. Thank you so much, Ms. Adams.